La verdad que el valor es enorme. Tiene muchos valores, diríamos, cruzados o ampliados e interrelacionados. En primer lugar, el detalle de los datos, que son a partir de microdatos, ¿sí? La separación por sectores, ingresos aliménticos, promedios aliménticos por sectores, empleos por sectores, personas que están trabajando efectivamente, cuánta gente trabaja, cuánta gente en determinado momento está, diríamos, no percibiendo ingresos porque está o en seguro de desempleo, o percibiendo menos ingresos, o porque está en seguro de enfermedad, o porque tiene trabajo no remunerado. Sirve para, obviamente, para determinar políticas focalizadas. Cuando uno ve en esas tendencias algún problema en algún sector, uno lo va a advertir de primera a partir de los datos mensuales, a partir de una tendencia que va viendo básicamente de una gráfica que se le despliega en la pantalla. Y por lo tanto es mucho más fácil, diríamos, no diría anticiparse, pero sí anticiparse a problemas mayores. O sea, usted está viendo el problema casi en tiempo real, con muy poco atraso. Y no es una cosa general como son las encuestas de hogares, donde tiene un promedio general y no tiene esta riqueza de tanta apertura. Eso por un lado. Trabajos académicos también, claramente. Y también, aunque es un subproducto quizás hasta no buscado, este tipo de herramientas, así como el de nacimientos y mortandad de empresa que se presentó hace un tiempo, también nos permite chequear, en términos generales, los datos de la encuesta de hogar. Porque los datos de la encuesta de hogar que dicen generales, ¿sí? Bueno, cuando uno ve los registros administrativos, ve la cantidad y hace la cuenta de cuánto la encuesta de hogar le dice, mire, tenemos un 20% de informalismo, por ejemplo, ¿no? Hace la cuenta en base a estos datos, y le suma el 20% de informalismo y le suma lo que está fuera de aquí, que son la caja militar y policial por el momento, y las 3 cajas paraestatales, le da prácticamente al centésimo el número que el INE está estimando de cantidad de ocupados en el país y de población activa en el país en todo caso. Por lo tanto, también eso es algo muy importante, que en Uruguay por suerte no hemos tenido problemas, pero la validez de las estadísticas, que la gente confíe en las estadísticas oficiales, es muy importante, porque además son la base de cualquier formulación de política. En cambio de tema, ¿ha tenido tiempo para valorar algunos de los cambios que se están procesando en el proyecto de reforma jubilatoria? Bueno, sí, hemos tenido reuniones. De hecho, ayer tuvimos una nueva reunión, nosotros fuera del ámbito parlamentario, en base a lo que el gobierno se comprometió de estudiar las propuestas allí planteadas y formular algunos cambios. Siempre bajo el entendido que el núcleo central del proyecto no se puede cambiar, porque si cambia el núcleo central, cambia el proyecto. Pero ¿Los 11 cambios no cambian el núcleo entonces? No, para nada. O sea, los cambios, esos 11 cambios, no sé si son 11 o 10 o 9 o 12 al final, porque cuando uno a veces en un proyecto tan grande toca determinada cosa, tiene que empezar a adecuar en un sistema completo alguna otra cosa, para que no aparezcan cosas contradictorias, ¿sí? De hecho, algunos arreglos que se están mandando es que ha aparecido alguna contradicción en las redacciones de lo que salió del Senado entre artículos, o a veces cosas no tan claras de qué aplica y qué no aplica, ¿ah? Eso siempre pasa, o generalmente pasa cuando los tratamientos son, diríamos, rápidos, pero por suerte el bicameralismo eso lo evita. Usted tiene tiempo de reflexionar y volver sobre la base. Pero se apoya el proyecto, se va a salir el proyecto, se apoya porque Cabildo Abierto ha planteado muchos reparos que pueden tocar lo que es la iniciativa del gobierno, ¿no? A ver, nosotros estamos confiados en que el proyecto va a ser aprobado, y va a ser aprobado prontamente. El trabajo que se ha realizado es súper intenso de parte de los legisladores y de parte de quienes están en el Poder Ejecutivo y los equipos técnicos básicamente, que están dedicados ya hace prácticamente 2 años a esto. Nosotros entendemos que sí, que el proyecto va a salir. Alfie, ¿cómo has visto las críticas, principalmente del PIT-CNT del Frente Amplio, que indican que 2 de cada 3 personas van a perder poder adquisitivo con esta reforma?
en lo que hace a las jubilaciones, y cuando se dice que se recarga a las clases más trabajadoras, que los que financian son las clases trabajadoras. ¿Qué se responde a esos dos planteos? Mire, yo creo que la realidad es la realidad, lo demás puede ser hasta fantasía. Está claro, y se presentaron los números, y los números se presentan, nosotros presentamos los números por deciles de ingreso. Porque si usted lo va a ver individualmente, bueno, cada persona tiene una trayectoria laboral y va a tener un resultado distinto. Entonces usted pone 1 millón de personas y pone la historia de ese millón de personas individualmente, va a tener un resultado distinto aunque tuviera el mismo ingreso. Tienen que ser absolutamente gemelos para que le dé el mismo resultado. Entonces nosotros presentamos los datos agrupados por grupos de 10% de personas, por deciles. Dentro de esos 10% de personas hay un grupo que es el primer 50% que claramente a la nueva edad jubilatoria va a tener una retribución, un haber de retiro superior al que tiene hoy a los 60 años. ¿Sí? Porque también está la mezcla de, comparamos 65 con 65, el gobierno siempre dijo, no, 5 años más, pero la comparación válida es 65 contra 60. ¿Ah? Después están los grupos, el 20% de ingreso superior, donde el nivel de capitalización, la extensión por 5 años de su nivel de capitalización también le brinda un ingreso mayor. Quedan un 30% allí en el medio, donde los números que presentó el Banco de Previsión Social del promedio de esos deciles, son los números que hace el Banco de Previsión Social, están, pongámoslo así, pardas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el razonamiento o esa afirmación, desde el punto de vista de los números que nosotros tenemos, basados en los registros del Banco de Previsión Social y basados en los técnicos del Banco de Previsión Social que hacen las cuentas y que hicieron las cuentas de esto, las cuentas de la ley de cincuentones, las cuentas de la ley del año 2008, etcétera, la reforma del año 2008, etcétera, tenemos eso. Nosotros, nadie aseguró además nunca que el 100% va a tener una mejor jubilación, porque eso sí sería una aventura imposible de hacer, ¿no? Porque claramente estamos hablando por grupos y en promedio de grupos se puede simular individualmente, es imposible, tiene que ir uno por uno y hacer la cuenta de a uno. ¿Recae esa financiación entre los trabajadores? Que no hay cambios en la financiación. Por lo tanto, no sabemos cuál es la financiación que recae en los trabajadores cuando no hay ningún cambio en la financiación actual. Si usted me dice que la financiación actual recae en los trabajadores, la siguiente sí sigue recayendo. Ahora, en la financiación actual del BPS como tal, básicamente, de lo que paga el BPS, la mitad es aporte, la otra mitad es subsidio de rentas generales, diríamos, impuestos generales que pagan todos, inclusive los trabajadores, inclusive los propios jubilados. Pero lo que pasa que así es aquí y así es en todos lados del mundo. En el mundo, con las poblaciones de las edades que hay afortunadamente hoy, ¿sí?, los sistemas como el que tenemos nosotros, la parte de reparto como tal, no se financia ya con los trabajadores activos, porque la cantidad de trabajadores activos por pasivo no son suficientes para financiar el retiro. ¿Es inviable, como plantea el PIT-CNT, apuntar a las empresas que más ganan y que tienen exoneraciones o el capital? A ver, son cosas distintas. Además, usted primero no puede mezclar las cosas. Segundo, tenemos que entender cuáles son las tasas de aportación en Uruguay. En Uruguay hoy la tasa de aportación sobre salarios, sobre salarios solo para el sistema previsional, es más alta que el promedio de la OCDE. Tenemos 22,5 entre aporte personal y patronal, el promedio de la OCDE es 18 y algo. Además, tenemos un aporte del seguro de salud y además el IRPF. En el mundo el seguro de salud en general se financia con el IRPF, acá tenemos en promedio 10,5 puntos para el seguro de salud, aparte, también recae sobre el salario y además tenemos un IRPF de tasas altísimas en términos internacionales por la forma de la arquitectura que tiene nuestro impuesto, que no es la convencional en el mundo.
Desde el punto de vista de las empresas como tal, los impuestos a las rentas de las empresas, el impuesto a la renta real de las empresas, supera el 40%. Y en muchos casos está cerca del 50%, y depende. Quiere decir de que la empresa, de su ganancia de 100, entre 40 y 50%, entre 40 y 50 pesos, lo paga de impuesto al final. Por lo tanto, ya son tasas muy altas. Tenemos que saber que Uruguay tiene tasas de imposiciones muy altas. Entonces, cualquier aumento de las tasas de imposiciones de esa manera, claramente algún efecto tiene. Y hacer el razonamiento lineal de que no pasa nada no es posible. Los cambios de comportamiento de nosotros personas, ¿sí?, ante cambios en el entorno son comunes. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta y tener muchísimo cuidado en determinadas cosas. ¿Qué piensa el simulador del SINBE? ¿Es válido? Mire, yo creo que ayer el doctor Saldain ya lo respondió y creo que hoy yo le di la respuesta. O sea, a mí, académicamente, a mí me resulta muy, muy extraño, ¿sí?, que usted pueda poner 5 datos y tenga un resultado, cuando usted tiene que individualmente, ¿sí?, le dije, si hay 1 millón de personas y ponemos 1 millón de personas, hacemos la cuenta, le va a dar 1 millón de resultados diferentes. Yo no sé cómo usted puede poner 5 datos sin saber nada y dar un resultado que sea confiable, por lo menos. Hemos visto algunas cosas que, por ejemplo, una persona que gana 50.000 pesos y que supuestamente la jubilación de hoy sería 55.000 pesos, no, ese dato seguramente estaba mal, claramente, pero la verdad que más allá de eso no me parece que sea algo ni siquiera que contribuya al debate de manera seria. Alfie, ayer se conoció que la economía uruguaya creció el año pasado 4,9%, pero ¿hay algunas luces rojas con respecto a una posible recesión de la economía en los últimos meses? Bueno, el dato de ayer mostró que en el segundo semestre del año pasado hubo una caída del nivel de actividad, cosa que veníamos viendo a partir de la recaudación de impuestos. Yo no hablaría de luces rojas, claramente, sí de que estamos sintiendo efectos de lo que está pasando en el sector externo y agregado el efecto de la sequía, ¿no? La sequía no es gratis y ese factor tuvo una incidencia bastante importante en ese número. ¿Se va a frenar la desaceleración? ¿Qué quiere decir? Digo, en los últimos meses que ha habido una desaceleración, digo, más allá de que creció la economía. ¿Piensa que eso se va a revertir o...? Siempre se revierte. Y es evidente que tenemos que esperar que la sequía pase para empezar y que los efectos de la sequía se empiecen a revertir para que nos ayude con las otras actividades a volver a la senda de crecimiento. Tuvimos un crecimiento fuerte en los 2 años, muy fuerte en los 2 años. De hecho, aún contando la gran caída de la pandemia, ¿sí?, la gran caída de la pandemia, si usted toma la tasa de crecimiento de los 3 años, por decirlo de alguna manera, es aproximadamente del 1,15% anual. Si tomaba los 5 años anteriores no llegaba ni al 0,9, al 0,8. O sea, en los 3 años de gobierno, aún con pandemia, un año que nos tiró muchísimo para abajo la actividad, la tasa de crecimiento promedio supera a los 5 años anteriores. ¿Que esa tasa es suficiente? No es suficiente. Se precisa mayor tasa de crecimiento. Pero ese crecimiento se ha reflejado, por ejemplo, en el empleo, que claramente está en niveles sostenidos por encima de los prepandemia. ¿Hay que tomar más medidas para, de alguna manera, potenciar el crecimiento de la economía de nuestro país? Bueno, las medidas se están tomando, las medidas de incentivo a la inversión, básicamente, se toman. Ahora, la mayor medida que ha tomado el país y que ha tenido históricamente es su estabilidad democrática, por un lado, su estabilidad de las instituciones, su estabilidad en las reglas de juego. Y por eso siguen viniendo las inversiones y inversiones de largo plazo. Por eso el país paga el interés más bajo de toda la región y bastante
bastante separado del que le sigue, ¿sí? Bueno, eso también a mediano plazo, por supuesto, genera, a corto y a medio plazo, genera las condiciones de crecimiento, genera las condiciones de inversión para que la gente siga invirtiendo, siga apostando al país, cosa que afortunadamente ha hecho y está haciendo.